Bueno, pero cómo contar, ¿no? Historias reales, creo que una base es partiendo de algo que ha ocurrido, algo que es verdad. Entonces, la historia que has contado sobre los ositos es un buen ejemplo, porque no me tengo que inventar una historia para, ¿no? O sea, si me la estoy inventando, pues igual no va a dejar de tener, no existe verdad detrás, porque nunca ha pasado. En cambio, cuando una historia realmente la has sentido o la has vivido, va a ser mucho más fácil contarla, ¿no? Y si ahí luego lo llevamos al propósito, creo que la pregunta iba a cómo contar historias, em, historias reales o historias con impacto. Pues yo creo que una de las claves es escuchar primero a la gente que ha vivido esas historias para poderlas contar. Si no escuchas, no hay una escucha activa, si no entiendes cómo han surgido esas historias, cómo se han vivido, qué ha pasado alrededor de esa historia, cómo ha impactado en otras personas o que fuera, pues te quedas solo con un trocito de la historia, ¿no? Cuanto más em, colores y más intensidad tenga esa historia. Sí, el tema de generar impacto, a mí cuando nos hemos enfrentado, o sea, a campañas publicitarias y tal, ¿no? Que bueno, se marcan los objetivos y tal, dices, ¿cómo puedes tener impacto a partir de una cosa que luego, si empiezas a mirar los antecedentes, pues siempre ha habido, pues, ¿no? Pues, campañas previas de esa misma temática, pues a CISAR, cosas que se anuncian y tal. Y yo creo que para nosotros siempre ha sido una vía un poco eso, la honestidad, ¿no? Es decir, primero partir de la base de decir de que realmente sé lo justo de este tema como para poder expresar una opinión categórica y para asegurar unos resultados, ¿vale? Esto siempre me ha pasado para hacer campañas de todo tipo y siempre vas con esa incertidumbre de qué va a pasar. Pero una vez que metes un poco en el tema y te pones en la piel, primero del cliente, de lo que quiera vender, y segundo, sobre todo, lo más importante aún, de que lo va a recibir. Es decir, yo soy el potencial cliente de este tío. Y ese tío me quiere vender, pues, lo que me hiciera vender. Un servicio tal, o un producto, lo que sea. Entonces digo, bueno, pues, qué me puede motivar para que realmente a mí una campaña me sacuda? Teniendo en cuenta de que todos los días nos vemos bombardeados por un millón de impactos publicitarios, ¿no? Entonces, decir, wow, ¿cómo filtras? Para mí una clave es la honestidad. Es decir, hacer cosas que la gente sea capaz de entender, hablar en su idioma y no querer vender castillos en el aire. Y eso es lo que tienes que decir al cliente, que eso es lo que más cuesta. Porque no nos cuesta realmente cuando trabajas no directamente poner el cliente, no eres parte del cliente, sino que el cliente te ha contratado, es hacerle cambiar de su punto de vista. Y eso es lo que nosotros siempre hemos intentado trabajar. Y cuando el cliente ha cedido, pues por muy bizarras que sean las propuestas, pues en muchos casos hemos funcionado muy bien y han dado buenos resultados. Y eran cosas que a ese cliente no se le hubiera ocurrido pedirte, ¿sabes? Porque él, como nos pasa a todos, ¿no? En nuestros negocios tenemos más o menos claro cuál es nuestro mercado, cuáles son nuestros clientes, no sé qué, y te cuesta ver desde fuera. Pues cuando contratas ese tipo de productos, lo interesante yo creo que es esa visión estándar, es decir, y déjate llevar por ella. La combinación con propósito va también a tener un propósito, ¿no? Y para tener un propósito no es una capa exterior que tiene la empresa que se dedica a hacer X y bueno, no vamos a crear una capa exterior con un propósito para dar a entender, sino que trata de tener propósito, y un propósito es una cosa totalmente intrínseca a lo que viene siendo la empresa. Entonces, muy a menudo no es una cuestión de simplemente un lema, ¿no? El lema, propósito, toma, ya está. Hacemos esto porque queremos solucionar cosas del mundo, ¿no? Sino que toda la empresa en cada acción que hace lo tiene que sentir y luego tiene que ser una cosa que esté muy interiorizada, que en muchas ocasiones requiere de construir y volver a construir otra vez, pero alineando las piezas en base a ese propósito que realmente quieres alcanzar. Y es la forma en la que realmente conectas con un público final.
sea, la única forma que veo que una empresa transmite propósito es tenerlo, y para tener un propósito tiene que estar todo, o sea, muy, muy bien coordinado, y todas las acciones que hagas, tanto de venta, tanto de operativa, compras, todo lo que hace una empresa tendría que estar orientado a cumplir en cierta forma ese propósito. Yo añadiría a la honestidad, algo hecho con honestidad y con propósito, desde la emoción, es fórmula de éxito garantizada. Porque si eres capaz de conectar con la emoción del que lo hace y del que lo recibe, ya está. Sí, empatizar, ¿no? Un poco Sí, pero bueno, cuando si hablamos de comunicación, o sea, hablamos de publicidad a la hora de contar historias, es verdad que no siempre es fácil conectar con las emociones, ¿no? Lo decías antes, puedes llegar a entender por esa escucha lo que quiere o lo que espera recibir la persona que va a la que le lleva ese producto o ese servicio, pero a la hora de recibir esa historia no le remueve nada. Es verdad que cuando le metemos un propósito, y de hecho desde la honestidad es más fácil llegar, pero conectar con la emoción creo que realmente es un reto, no es tan fácil, porque muchas veces se queda en la capa exterior que comentabas tú antes, ¿no? Se queda en ese claim, en ese lema, pero no termino de... creo que el reto está en ser capaces de conectar con esa emoción, conectar con cómo llegamos a tocar con esa persona que nos está escuchando, que nos está viendo y dice, ah, me entiendo, esto, ¿no? Con todo esto adquiero esto, leo esto, porque realmente conecta con una parte de... sí, y no está siempre a riesgos ese tipo de estrategias que ha sido fabulosas y cuando funciona es una maravilla. Hemos visto campañas que realmente te tocan, ¿no? Aquí, o de joder, pues te conmueve porque te llevan a tu infancia o te llevan a tal, o lo que sea, ¿no? Pues siempre las hay. Pero luego hay también muchos ejemplos como de intentos fallidos que se quedan por el camino y que producen un poquito de cosa que los hago de como ternura, ¿no? Que pobrecitos. Han intentado ser así como súper sensibles y tal, y les ha quedado un pastel y las que se van acabando. Como un camino medio, ¿no? Se han Sí, quedado... eso es. Entonces, decir, cuidado porque testeado antes, ¿no? Porque ahí estás en un terreno que es para valientes. Claro, y luego que un eslogan a veces, pues, o sea, se queda en esa capa racional de, bueno, se ha quedado sobre la superficie, ¿no? Y no, las cosas cuando quieres conectar con emoción tienen que trascender y tienen que llegar mucho más hondo. O sea, todo lo que viene siendo la racionalidad de simplemente como es una frase como, sí, sí, bueno, decimos que hacemos esto ya, pero no lo transmites y no conectas, ¿no? O sea, no es simplemente el tenerlo puesto en grande, sino que realmente es conseguir dar con la tecla, ¿no? De poder impactar lo suficiente como para que una persona, pues, se vea identificada y que le llegue tanto que quiera compartirlo. Entonces, ahí, yo creo que hay muchas claves en cuanto a todo, pero muchas de las cosas las habéis comentado vosotros, a la honestidad a la hora de hacer. No puedes tampoco plantear un propósito sin realmente ser el eje clave de una empresa, ¿no? O de un proyecto, de una asociación o de lo que sea. Y luego que en el momento en el que conectas con una emoción y una persona, la persona se activa. O sea, es la forma más adecuada. Porque, o sea, temas racionales como, por ejemplo, conectar a través del precio, pues no es algo que te lleve por un camino en cuanto a marcas, no es un camino adecuado. Yo creo que hay mucho que se puede explorar por ahí. Sí, vuelvo otra vez al tema de la escucha. Creo que se puede trabajar, o una empresa puede estar trabajando durante mucho tiempo por un propósito y pensar que es su propósito, y entonces pone ese mercado, ese producto o ese servicio en un mercado o en un territorio concreto, pero sin haberlo escuchado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que igual no está alineado con el propósito de la gente que vive ahí o de ese territorio, porque igual sí que tienen ese propósito, pero no es su prioridad. Por lo tanto, yo creo que también es importante escuchar siempre a quien lo va a recibir y alinear propósitos.